compartiendo también de lo que ellos aprenden. Gracias a los padres también por animarlos a participar de esto. Quiero que aprovechemos el tiempo que nos queda para tomando ventaja de lo que durante esta semana sé que acá celebramos, el Día de Acción de Gracias, poder reflexionar un poquito acerca de la gratitud, aunque ayer cuando estuvimos en la cena que compartimos, que fue un tiempo también muy especial, hablamos acerca de esto. Quizás hoy lo vamos a presentar desde otra perspectiva y quiero que busquen su Biblia este pasaje de la Escritura en Lucas capítulo 17, donde vamos a estar enfocándonos en esta tarde. Pienso que la actitud de agradecimiento, como sé que muchos de ustedes saben, no se circunscribe a simplemente una fecha de celebración, sino que estamos llamados desde una perspectiva bíblica a vivir en agradecimiento. Pero como vamos a ver hoy, la gratitud principalmente, desde una perspectiva bíblica, principalmente es producto del obrar de Dios en nuestra vida por medio de su gracia. Significa que cuando en tu vida Dios ha estado haciendo su obra y tú has permitido que Dios haga su obra en tu vida de la manera en la que sea, definitivamente la intervención de Dios en nuestras vidas va a despertar gratitud. Y hay veces que eso no ocurre porque de momento estamos resistiendo el obrar de Dios en nuestra vida a través de su gracia. Así que, por última vez, como vamos a estar bastante tiempo sentados, alrededor de 1 hora y 45 minutos, yo le invito a que esté de pie ahora para que no le moleste tanto el tiempo prolongado de mi prédica. No se vaya nadie, cierren la puerta. Dice el pasaje en Lucas capítulo 17, vamos a leer del 11 al 19, luego oramos y compartimos el mensaje. Dice así, Lucas 17, búsquelo por favor, no lo tenemos en el screen, en la pantalla, pero sí usted puede buscarlo en su Biblia o en su dispositivo. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión de las Américas, o puede usted seguirme en la versión que usted tenga a la mano. Dice así, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Verso 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Qué historia más hermosa, vamos a entrar de lleno a ella, así que prepárese. Padre, te damos gracias en esta tarde porque siempre es un privilegio en nosotros poder reflexionar en la verdad que tú has revelado por medio de tu palabra. Dame sabiduría, Señor, para poder compartir este mensaje de forma tal que tu Espíritu llegue a hacer la obra en el corazón por medio de tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a poder reflexionar en relación a lo que tú deseas que nosotros miremos, esas áreas de nuestra vida que todavía quizás necesitamos rendir a ti, esas actitudes que no reflejan el obrar de lo que tú, Señor, deseas para nosotros. Háblanos, Espíritu Santo. Nos ponemos a disposición tuya para que tú obres, Señor, y nos ayudes a ser sensibles a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén. Tome su asiento, mi querido hermano. El tema de esta palabra que les voy a compartir hoy, le he puesto como lema, de la gracia a la gratitud. Y van a ver a lo largo de lo que les compartiré por qué hace sentido ese tema para esta enseñanza de hoy, de la gracia
a la gratitud, porque como bien les indiqué al iniciar, la verdadera gratitud desde la perspectiva de Dios brota de un corazón que ha sido visitado por la gracia de Dios. De hecho, tanto el concepto gracia como el concepto gratitud provienen de la misma raíz, en el latín gratia, que de alguna manera u otra nos ayuda a entender cómo ambas se relacionan. Porque la gracia y la gratitud corresponden la una con la otra. La raíz etimológica, para ser más fino con el asunto, vienen de la misma raíz etimológica, ambas palabras. Cuando miramos esta historia es muy linda, es muy interesante y está llena de mucho significado. Pero nos encontramos con varias realidades que yo quiero compartir con ustedes antes de quizás ir de lleno a lo que a través de ella el Señor nos enseña. En primer lugar, cuando miramos esta historia, nos encontramos con el clamor de 10 hombres que se encontraban en gran necesidad. ¿Te has fijado? 10 hombres que se encontraban enfrentándose a una gran necesidad. ¿Cuál era la necesidad que estos hombres estaban enfrentando? Tenían lepra. Y es interesante porque la lepra en los tiempos de Jesús representaba algo muy feo. Algo muy feo. En los tiempos de Jesús, en este caso en el siglo I, la lepra comprendía varias enfermedades, principalmente enfermedades de la piel que ponían a esa persona que contraía esa enfermedad en una situación muy, pero que muy difícil. Y por eso estos hombres que nosotros vemos en esta historia se acercan a Jesús mientras saben y se enteran que Él de camino a Jerusalén está pasando por donde pasa y entra a la aldea donde ellos se encontraban. Posiblemente mientras Jesús caminaba en esa dirección, estos leprosos estaban en una aldea, pero no estaban mezclados con la gente. Se dice que estos leprosos los aislaban del resto de la sociedad. Quiere decir que ellos, como bien vemos en la historia, a la distancia pudieron clamar a Jesús ante la gran necesidad en la que ellos se encontraban, definitivamente desesperados, ¿no es así? Desesperados, dice el texto, que gritaron desde lejos, Jesús, Maestro. Y quizás aquí yo no puedo expresar la manera en la que ellos lo habrán dicho. No creo que es como yo se los estoy diciendo a ustedes. Yo creo que en el corazón de estos caballeros había desesperación. Y cuando tú gritas en desesperación, tú gritas pero con todas tus fuerzas. Así que de esta manera, al parecer, a la distancia gritaron. Y cuando gritaron a Jesús, le dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, apiádate de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Aunque el texto no nos lo dice, pero si ellos de momento sintieron la convicción de clamar a Jesús de esa manera, evidentemente es porque sabían que ese Jesús, a quien no reconocían en este momento, lo estaban reconociendo como Señor, como Mesías, sino como Maestro, Rabí, tenía poderes y capacidades sobrenaturales para poder sanar y librar a gente como ellos. Así que como quien de momento comprende que alguien en la aldea se acerca, que ya se escucha, que tiene la capacidad para limpiar de esta maldita lepra, estos hombres clamaron desde lejos. ¿Por qué desde lejos? La persona que tenía lepra en estos tiempos era considerada inmunda. Yo sé que muchos de ustedes lo saben. Si vamos a Levítico, el texto no está ahí, solo lo leo para que tengamos una referencia. Levítico señala cuáles eran las estipulaciones en la ley para el trato de las personas que tenían dentro del pueblo, contraían esta enfermedad. Y les leo en el capítulo 13 de Levítico, verso 45, puede escuchar o lo puede buscar en su Biblia, Levítico 13, verso 45, mire lo que dice. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. Significa que tenía que, para identificarse como que tenía lepra, tenía que romper sus vestidos. El cabello de su cabeza estará descubierto. En otras palabras, no podía peinarse, tenía que estar despeinado para que se supiera que tenía esa enfermedad. Y se cubrirá su bozo o su boca y gritará cuando la gente esté cerca, ¡inmundo, inmundo! Quiere decir entonces que ellos mismos estaban en la obligación de anunciarle a la gente, como decía, ¡ay, no te acerques, no te acerques!
No te acerques, yo soy inmundo. Y en esas instancias estamos viendo que la necesidad y el estado de desesperación en el cual se encontraban estos caballeros representaban no nada más la condición de la enfermedad que estaban viviendo, sino también el aislamiento al cual se estaban enfrentando. La etiqueta en donde ya no era Juanito, Pepito, María, sino era el inmundo, ese hombre inmundo, esa persona indigna de acercarnos a él. Verso 46 dice, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Esa es su definición. Vivirá solo, fíjense qué interesante, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Trate de usted ponerse en la condición de estos 10 caballeros. Trate de usted pensar, yo soy uno de esos leprosos, marcado con esta etiqueta. Indigno, inmundo, la gente no puede acercarse a mí, la gente cuando de momento me ve de lejos tiene que huir. Trate de usted pensar eso. Dicen por ahí que no hay emoción más dañina y destructiva que la del rechazo. No existe, no existe. Dicen que el que tú experimentes vivas esa experiencia de que te rechacen, te puede marcar para siempre. Imagínese usted estos caballeros, esa era su ¿qué? Ese era su pan de cada día, el rechazo en todo momento. Si miramos un poco más a profundidad, y quiero profundizar un poco en esto, para que entendamos la envergadura de la respuesta de gratitud. Si miramos un poco más a profundidad el asunto, nos daremos cuenta de que hay otras implicaciones que ponían en una posición muy difícil al que tenía lepra en estos tiempos. En primer lugar, escúchame bien, el que sufría de lepra en estos tiempos naturalmente era ritualmente impuro, se consideraba ritualmente impuro. ¿Qué significaba eso? Que según la ley de Moisés, especialmente en los versos que yo les he leído, una persona que se consideraba como leprosa estaba declarada ritualmente inmunda. Eso significa que no podía participar de la vida religiosa del pueblo. No podía. Así que no era nada más la enfermedad, era que tú no podías participar de ningún evento, acto o práctica religiosa junto al pueblo. Así que te aislamos de una forma social, pero también religiosamente. Número 2, el sufrir de lepra en este tiempo implicaba la exclusión social, lo cual indica que debido a esta impureza ritual, los leprosos eran aislados de la comunidad, como lo leímos en Levítico, y esto incluía vivir fuera de aldeas o ciudades, en campamentos aislados, no poder vivir ni siquiera con su propia familia. Trate de usted pensar eso. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de estos leprosos. Imagínese usted, mi querido hermano, ser evitados por la mayoría de las personas por temor al contagio, por temor a la impureza, porque no nada más era que tú lo eras, sino que si tú te acercabas a un leproso o tenías contacto, automáticamente tú te volvías una persona inmunda. Esta exclusión, hermanos, tenía un efecto terrible psicológicamente, emocionalmente. Esto implicaba que estas personas sufrían de soledad extrema, sensación de rechazo y hasta pérdida de su identidad social dentro del pueblo. Otra cosa que también implicaba el sufrir de lepra en esta época era la obligación de, como ya les indiqué, de advertir a otros el que ellos se encontraban en los predios del pueblo. El libro de Levítico indica que el leproso debía, como ya les indiqué, rasgar sus vestidos, cubrirse la barba o el rostro y gritar impuro al acercarse a otras personas. También implicaba restricción de actividades económicas. Al quedar apartados de la comunidad, muchos de estos leprosos, ¿qué pasaba? Perdían su oficio, su sustento, dependían de la caridad de las personas. No podían participar en mercados ni en transacciones normales. Hermanos, trate usted de imaginarse, tú eres ese leproso, yo soy ese leproso. Trata de ponerte en los zapatos. Esto generaba, dice la historia, extrema pobreza para estos leprosos. También la historia cuenta que los leprosos en esta época tenían, adicional a todo lo que les he planteado, un estigma moral y teológico. ¿Por qué? Porque muchas personas de la época pensaban, cuando veían un leproso como estos, pensaban
que estaban sufriendo de lepra porque estaban siendo castigados por Dios o porque estaban evidenciando la señal de ser malditos o rechazados por Dios. Trata usted de imaginarse. Yo trato de pensar y digo, Padre, estar en esa posición debió haber sido bien difícil. Y para eso, y como si esto fuera poco, el proceso para reintegrar a una persona que sufrió de lepra a la sociedad de manera normal, si la enfermedad, si la persona sanaba y superaba la enfermedad, tenía que presentarse ante un sacerdote para ser examinada. Un sacerdote tenía que examinar a esa persona y corroborar por un periodo de tiempo que en verdad estuviera limpio. Número 2, tenía que pasar por un proceso ritual de purificación, lo puede leer en Levítico 14, de sacrificios, lavados y aislamiento personal por más tiempo para confirmar que de verdad estuviera limpio. Y recién entonces tenía la posibilidad de poder reintegrarse a la comunidad. Entonces, habiendo entendido la condición específica en la que estos leprosos se encontraban, hace sentido el por qué ellos, al enterarse que Jesús estaba en los predios, gritaran de la manera en la que gritaron: ten misericordia de nosotros. ¿Por qué usted cree que ellos gritaron de esa manera? Porque parece que para ellos no había otra esperanza. La desesperación les llevó a ese punto. Y es precisamente eso lo que nos lleva a nosotros a mirar la respuesta de gracia de Jesús a estos 10 hombres. Porque cuando nosotros miramos el pasaje, usted se da cuenta que tan pronto ellos gritan, vaya conmigo al verso bíblico para que pueda seguirme, dice que en el verso 13, escuche bien o mírelo en la Biblia, en el verso 13 dice que luego en el 14, cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Curioso, ¿no les parece? Cuando miramos la respuesta de Jesús a estos individuos, nos damos cuenta que Jesús está demostrando una actitud y una disposición diferente a la esperada y a la que ellos merecían como personas enfermas. Porque ¿qué merecían ellos? Que se les ignorara. Pero Jesús los atendió. Entonces vemos la misericordia de Jesús de una manera poderosa, donde gente indigna, gente inmunda, gente que no se merece, gente que merece ser rechazada, Jesús asume otra actitud hacia ellos. ¿Y qué hace? Les da un mandato en específico. Para que usted tenga una idea, hay otros pasajes en la Biblia a los cuales no podemos ir por el factor tiempo, pero nos daremos cuenta que la norma de cómo Jesús manejaba estos asuntos, principalmente con los leprosos, era bien distinta. Vemos un contraste en Jesús de cómo Él manejaba estos casos y cómo la mayoría de la gente en el pueblo era costumbre manejarlos. Jesús se acercaba a los leprosos, Jesús los tocaba, Jesús les llevaba a lo que llevó en este caso a estos caballeros, a restituirles a la sociedad, de alguna manera llevarlos a que pudieran reintegrarse. Es como si les quisiera devolver también su dignidad, porque la condición en la que estos leprosos se encontraban no era nada más, como les he dicho, su enfermedad, sino que perdían su dignidad como personas. Y al Jesús haberles dicho a ellos: ok, vayan y preséntense al sacerdote. Yo hablaba con Lemar reflexionando acerca de este pasaje y yo tratando para entender mejor el pasaje. Es una práctica muy buena cuando usted esté estudiando la Biblia, principalmente cuando usted lea narrativas o historias, usted métase en la historia. Métase en la historia y póngase en el lugar de los personajes para que usted pueda entender mejor. Yo decía, si yo fuera leproso y Jesús me hubiera dicho eso, yo le diría a Jesús, pero es que no hace sentido. No hace sentido que yo vaya al sacerdote, porque el que va al sacerdote es para comprobar su sanidad. Pero no fueron sanados, no fue como que el texto no nos dice, y fueron tocados por Jesús, fueron sanados, y entonces Jesús les dijo, vayan al sacerdote. Eso hubiera hecho ¿qué? Mucho más sentido. Pero eso no fue lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Yo pensé dentro de mí, si yo hubiera sido uno de ellos, bueno, si Jesús lo dice, pues yo voy a ir al sacerdote. Pero ¿qué pasó? Que quizás sin ellos entender del todo lo que Jesús les pidió que hicieran, de momento mientras iban de camino
a verse con el sacerdote para no sé qué, porque ellos todavía no habían sido sanados, de momento ellos se empiezan a dar cuenta, ¡wow! Imagínate, de momento empiezan a limpiarse de la lepra, a ser limpios de la lepra, de camino. Y de momento yo me imagino que todos empezaron a sorprenderse y el texto no nos indica, yo estoy aquí añadiéndole un poquito más a la escena, pero me imagino que mientras ellos se daban cuenta que estaban limpios, corrían hacia el sacerdote, porque ellos sabían que si ellos iban al sacerdote ya sanos, los iban a reinstituir a la sociedad, les iban a devolver posiblemente su trabajo, su familia nuevamente los iba a poder recibir, quizás de momento iban a poder hacer las cosas que no sabemos desde cuándo estuvieron privados de hacerlas. Significa que la vida de ellos empezaría a ser maravillosa nuevamente. Parece que el texto no nos lo dice, pero hay que asumirlo porque es así. Tuvieron que haber llegado hasta donde el sacerdote para que el sacerdote certificara su sanidad. Y hubo 9 que cuando se vieron sanos y ya certificados como capaces y hábiles para reintegrarse a la sociedad, hicieron lo que posiblemente todos nosotros nos hubiéramos sentido con el derecho de hacer. ¿Qué? Celebrarlo. Celebrarlo. Ir donde mi familia. Posiblemente volver a mi trabajo. Hey, jefe, estoy sano, ¿me puede aceptar nuevamente? Quizás volver de nuevo a hacer lo que les gustaba hacer y no pudieron hacer. Quizás, qué sé yo, tantas cosas, volver de nuevo a practicar su religión. Todo lo que hemos dicho que ellos estaban privados de hacer a causa de la lepra. Sin embargo, hubo uno que nos llama mucho la atención. La respuesta de uno de ellos. Verso 15, búscalo conmigo. Dice en el verso 15 algo bien especial. Vamos a leerlo juntos. Dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Qué impactante. Al nosotros mirar la respuesta de este uno, nos damos cuenta de algo muy interesante. Y es que la fe de este uno le llevó a considerar al dador antes que la dádiva. Los otros 9 disfrutaron de la dádiva, disfrutaron de la bendición de la sanidad y se fueron a celebrar y a gozarse de la bendición de haber sido reintegrados a la sociedad, de que la dignidad les hubiera sido devuelta. Pero hubo uno cuya fe le llevó a pensar un poco más allá y a saber que el beneficio del cual estaba ahora mismo disfrutando necesitaba volver a reconocer en gratitud a aquel que entendía que se lo había otorgado. La fe de ese uno le llevó a tener una apreciación diferente. ¿Diferente acerca de qué? De la misericordia, de la gracia de Dios sobre su vida. Nos damos cuenta de que la mayoría, los 9, recibieron el beneficio, mas evidentemente no hay muestras de que reconocieron la gracia y la misericordia de aquel que les concedió la sanidad. Los otros 9 se fueron a disfrutar del beneficio recibido, pero este uno entendió que era necesario volver y de hecho volvió y ¿qué hizo? Glorificó a Dios y lo hizo a gritos. Imagínese usted, hermanos, se postró y cuando el pasaje nos dice que se postró, podemos reconocer que él está literalmente adorando. Él está adorando al Señor. No se postra nadie ante alguien que no reconoce como autoridad, como rey. Así que este leproso tuvo la fe para poder no nada más reconocer a Jesús como el sanador, sino también como aquel que tenía algo especial y merecía de alguna manera adoración. Y cuando así lo hizo, expresó junto a ello gratitud. Y con esto nos enseña algo bien interesante, y es que la gratitud es una forma de adoración. La gratitud es una manera a través de la cual nosotros reconocemos a Jesús por quien Él es. Notemos, mis queridos hermanos, la realidad de este uno que regresó. Además de todo el estigma natural por la lepra que él tenía, además de eso, también el texto nos dice que era como, ¿que era qué? Samaritano. Y yo no sé si usted sabe, sé que algunos de ustedes posiblemente lo sepan, la particularidad de este uno que volvió, a diferencia de los otros 9, es que este uno conocía de una manera más profunda lo que significaba ser alguien rechazado
inmundo y no digno. Porque tenía los dos peores males que cualquier persona pudiera tener en el tiempo de Jesús. Si alguien pudiera en los tiempos de Jesús tener las dos peores maldiciones, es ser leproso y para colmo ser samaritano. O sea, es como que en mi pueblo dicen parió la gata. Eso significa que tienes todo ahí, olvídate. Tienes el combo completo, el combo completo. Ese combo completo lo tenía este hombre. Significa que entonces cuando tú estudias y analizas esa realidad, sabes por qué él volvió a dar gracias. Y es porque había una realidad que los otros 9 no conocían, que este sí conocía, que era adicional a la lepra. Porque de la lepra tú podías sanarte, pero de ser samaritano no. De ser samaritano no podías sanarte, porque tú nacías siendo samaritano. Tú no podías cambiarte de ser samaritano. De la lepra por lo menos sí había alternativa, pero de ser samaritano Jesús no podía quitarte ese estigma. Significa entonces que al este hombre ser samaritano no nada más sufría el estigma y el rechazo por ser leproso, sino que también era, en adición a eso, socialmente excluido de la comunidad y considerado ritualmente impuro por ser samaritano también. Ser samaritano implicaba otra capa de rechazo sobre este hombre. Todos sabemos nosotros que los judíos consideraban a los samaritanos como una población mestiza, impura. Representaban esa población que nació de 10 de las 12 tribus que se mezclaron con pueblos paganos y desarrollaron su propia religión. Eran totalmente hostiles para los judíos. Judíos y samaritanos evitaban, todos nosotros lo sabemos, en la historia de Juan capítulo 4, también con la mujer samaritana se nos recuerda, no se mezclaban entre ellos. Es por eso que el samaritano era, por así decirlo, el más improbable adorador verdadero, según las categorías humanas, en este sentido. Y Jesús aprovechó esta ocasión, esta oportunidad, para destacar precisamente el contraste de la respuesta de los 9. Y dice, vamos a leerlo en el pasaje, Jesús dice en el mismo pasaje que hemos leído de una manera bien interesante, dice, Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y con esto hay un mensaje poderoso que Jesús está dando aquí. Jesús está dando aquí el mensaje de cómo Él no nada más estaba viniendo a traer redención sobre el pueblo judío, sino también sobre el pueblo gentil. Cuando nosotros miramos ese leproso, principalmente el que volvió a agradecer, nos representa a todos nosotros. Representa la posibilidad de que todos nosotros que no somos judíos tengamos la bendición de poder ser redimidos por el Señor, porque la lepra en la Biblia representa el pecado. Y todos nosotros precisamente somos pecadores, según la Biblia así lo señala. Así que esta historia podríamos nosotros seguir sustrayendo significado de la misma, pero en efecto, mis queridos hermanos, indudablemente este hombre recibió una gracia mayor y a mi entender mucho más gloriosa de la que recibieron los otros 9. Y el verso 19 nos lo indica, búsquelo ahí en su Biblia, dice que Jesús entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Y es interesante porque si usted estudia la palabra sanado, el verbo sanar, en el original, en ese pasaje también se puede traducir como salvar. Así que vemos que aquí se cree que Jesús no nada más le dio sanidad a este hombre, sino que también le dio salvación. Significa que no nada más le limpió su cuerpo, sino que también limpió su corazón, su alma, su espíritu. Esta declaración de Jesús fue poderosa y hasta cierto punto profética. ¿Por qué? Porque estaba trascendiendo a la vida de este hombre, afirmando lo que les acabo de compartir, que la salvación en Cristo no está solo para los judíos, sino también para el pueblo gentil. Esta realidad nos indica que la sanidad del alma y del espíritu representa la mayor necesidad que tú y yo tenemos. Aquí se ejemplifica que la necesidad más grande que los 9 pensaban que ellos tenían era la de ser limpios de la lepra de su cuerpo. Pero este hombre, al volver en gratitud y adoración a Jesús,
reconoció que tenía también una necesidad mayor y esa necesidad fue suplida y era que la limpieza del alma, del corazón. Y de momento tú te miras a ti mismo y piensas en todas las necesidades externas que tú puedes tener y que crees que Jesús puede resolverte. No te dejes engañar. La necesidad más grande que tú tienes no es la que tú crees que tienes. La necesidad más grande que tú y yo tenemos es la de ser redimidos, purificados por la sangre de Cristo. En otras palabras, es la de venir a reconciliarnos con Dios y tener una relación con Él a través de la cual nosotros podemos disfrutar de su perdón de manera constante. Mientras que los otros 9 recibieron sanidad física, este uno recibió la sanidad más importante, la sanidad espiritual. Mientras que los otros 9 decidieron ir y disfrutar de su sanidad, ¿qué hizo este? Este decidió volver glorificando la gloria de Cristo a través del agradecimiento. Porque tú glorificas, reconoces la gloria de Cristo a través del agradecimiento. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué lecciones? Les he pretendido dar un pequeño paseo a través de esta historia tan maravillosa para solamente quizás sustraer 3 puntos importantes. Todo lo que le dije fue la introducción del sermón. ¿No se ha dado cuenta? La introducción más larga de mi vida para un sermón. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? La primera, amados, es que Dios es verdaderamente misericordioso y todopoderoso. Esa es la primera lección que esta historia nos enseña. Dios es, hermanos, piense en la realidad de un leproso y en lo que Jesús le concedió aún a aquellos que no volvieron a darle gracias a Él. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero si a alguien tú le haces un favor y te muestran mal agradecimiento, ¿qué probabilidad hay de que tú le vuelvas a hacer otro favor? Tú quizás hasta vas y le quitas lo que le diste. Oye, malagradecido, dame acá eso. Jesús pudo haber hecho lo mismo. Oye, ustedes son bien malagradecidos, déjame devolverles la lepra. Para que aprendan a ser agradecidos. Jesús no hizo eso. Porque Jesús nos muestra cómo Él es el Dios de gracia y misericordia, no en base a lo que nosotros hacemos, sino a su carácter. Dice la palabra que Él hace llover de su bondad sobre malos y buenos. Eso es una de las cosas que a mí me maravilla del Dios de la Biblia. De cómo aún aquellos que no se dan cuenta, aún aquellos que dicen que son ateos, aún aquellos que maldicen a Dios, tuvieron algo que comer por la mañana. Y quizás fueron al supermercado, trabajaron, lo compraron. Pero si tú miras la cadena, eso es evidencia de la gracia de Dios. Y la disfrutan pero no se dan cuenta. El aire que respiramos, Dios pudiera decir, malagradecido, te corto la posibilidad de que puedas disfrutar del oxígeno. No, Él no lo hace. Porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y de hecho, Él desea que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él, no nada más por el temor al juicio, sino por la grandeza de su bondad. Romanos habla de que la bondad de Dios se hace evidente para que nosotros nos arrepintamos. Un genuino arrepentimiento también viene como producto de la conciencia y de que tus ojos sean abiertos de saber, wow, qué bueno es Dios, a pesar de cómo yo me porto, a pesar de cómo yo vivo, a pesar de lo pecador que soy. Esa es la gracia de Dios. Así que esta historia en primera instancia nos enseña y nos recuerda que Dios es verdaderamente misericordioso. Pero no nada más es eso, porque hay mucha gente que puede ser misericordioso con nosotros, pero también Él es todopoderoso. Él tiene misericordia de ti. En otras palabras, no te paga según mereces, porque eso es lo que merecían estos caballeros, era que seguir como estaban. Y más aún los que no volvieron a agradecer, merecían otra vez que contrajeran la enfermedad. Pero Él no paga conforme a nuestras iniquidades, sino que Él muestra misericordia, pero también es poderoso para sanar. Pero sobre todo, ¿poderoso para qué? Para salvar. Aleluya. Amado, hay un tipo de lepra de la cual todos nosotros necesitamos ser sanados y purificados. Y esa es la lepra del pecado. Nosotros, aún el más santo que se crea, lucha con algún área de pecado. Porque todavía Dios nos está santificando. Yo todavía, como Pablo dice, tengo un dilema y es el pecado que mora en mí. Porque el pecado no es algo que yo tengo que buscar hacer. El pecado está dentro de mí. Y el pecado que más amenaza representa no es el que existe en el mundo, sino es el que yo llevo dentro de mí. Esta carne que está corrompida, inclinada al mal.
De eso nosotros necesitamos desde la salvación y aún todos los días hasta que Cristo venga. Señor, necesito que me limpies de esta lepra. Perdona mis pecados, purifícame. Así que esta historia nos enseña eso. Esta historia nos enseña a quién debemos de acudir pidiendo misericordia para que nos perdone. Todos los días. La Biblia asocia el pecado con la lepra en varios pasajes, lo hemos visto. Y usa la metáfora de la lepra para ilustrar nuestra corrupción espiritual y nuestra separación de Dios. Así como los leprosos estaban separados, malditos, corrompidos, de esa manera el ser humano pecador se encuentra. Por eso Isaías 59, verso 2 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no ser escuchados. Significa que aún el asunto de la lepra que nosotros cargamos es tan serio y necesitamos resolverlo. Si hay un área en tu vida en la cual tú reconoces que continúas cayendo y continúas fallando a Dios, si hay áreas de pecado en las cuales cosas que tú sabes que a Dios no le agradan y tú has bajado las defensas y te has dicho, no, esto está malo, es que pues no tengo otra opción, pero tú sabes que eso a Dios no le agrada. Más vale que pares. Más vale que vayas a Dios, Señor, me arrepiento. Y más vale que hagas lo que tengas que hacer para que su vida se arregle y puedas agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la lepra trae consecuencias que son a veces difíciles de revertirse. Se dice que las personas que sufren de lepra permanecen de alguna manera. Aunque el tipo de lepra de las afecciones de la piel era diferente a otros tipos de lepra donde se le caían los pedazos de la piel a la gente. Estas eran más unas manchas que otra cosa, se dice. Pero hay marcas que quedan para siempre. Y el Señor quiere librarte de eso. Ante esta realidad, amados, podemos clamar a Dios y Él va a tener misericordia de nosotros. Eso es lo que este pasaje nos dice. Jesús desea restaurar completamente tu dignidad. Él desea restaurarte emocionalmente. Él desea aún socialmente restaurarte porque el pecado aún nos ha dañado socialmente. El pecado ha dañado la capacidad de nosotros poder aún manejarnos socialmente de forma adecuada. Porque el pecado muchas veces nos lleva al aislamiento. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿necesitamos nosotros que Dios restaure nuestra dignidad? Sí, Él desea hacerlo. Él desea devolver la dignidad que Satanás y el pecado te ha quitado. Pero la pregunta que tú tienes que hacerte aquí es la siguiente. ¿Reconozco yo hoy que mi condición es tan grave al grado de yo atreverme a acudir al Señor? Señor, ten misericordia de mí. Porque no es hasta que tú te das cuenta de cuán grave es tu situación que tú clamas por misericordia. Así que eso es lo primero que esta historia nos enseña. Lo segundo que esta historia nos enseña es que la ingratitud es la tendencia o la inclinación natural del ser humano. Esa es la realidad. Esa es la tendencia natural. Nosotros necesitamos llevarnos en conciencia a ser agradecidos. Por eso la Biblia tanto nos exhorta a eso. Porque la ingratitud, hermanos, Romanos 1:21 lo dice. Romanos 1:21 dice que la ingratitud es la respuesta de los incrédulos. Es la respuesta de aquellos que ignoran las evidencias de la manifestación y de la revelación de Dios. El pasaje de Romanos 1:21 dice que aun cuando ellos habían conocido a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué ocurrió? Su corazón se llenó de tinieblas y de oscuridad. Quiere decir que la gratitud es necesaria que tú la pongas en práctica. ¿Por qué? Porque es una de las maneras a través de las cuales tú puedes mantener la luz de Cristo brillando en tu corazón. Es una de las maneras a través de las cuales tú honras a Dios por quien Él es. Es una de las maneras a través de las cuales tú puedes librarte de la tendencia natural a caer en la necedad por utilizar solamente tu racionalidad humana. Eso es lo que el pasaje aquí dice. Y de esto nosotros debemos arrepentirnos si es que no hemos sido agradecidos, si no es que practicamos la gratitud de la manera en la que Dios lo demanda. Hay veces que nosotros pensamos que necesitamos cosas que no necesariamente, valga la redundancia, necesitamos. Hay veces que confundimos la fidelidad de Dios porque Dios no ha respondido como esperamos. Y sabes que quien conoce verdaderamente nuestras necesidades es Dios. No elevemos nuestros deseos
al nivel de necesidades cuando Dios las ve como solamente deseos. Porque cuando no veas a Dios obrar en esa dirección, pensarás que Él no está siendo misericordioso contigo. Por eso la Escritura nos llama en 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracia en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros los que hemos creído en Cristo. Por eso el Salmo 103 verso 1 dice, y el salmista decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová para que no olvides ninguno de sus beneficios. Y bendecir viene de la palabra sinónima alabar, que se usa también para hablar de gratitud. Agradece al Señor. Si tú sustituyes bendecir por agradecer, agradece alma mía al Señor, agradezca mi alma y todo mi ser su santo nombre, agradece alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el mantener la gratitud activa, el hábito de expresar y responder a la gracia de Dios, a la gracia de Dios todos los días, te mantiene la conciencia viva del obrar de Dios en tu corazón. Y finalmente, y con esto les dejo, esta historia nos enseña muchísimas cosas más, pero solamente escogí 3. Nos enseña que la gratitud es la respuesta de fe. La gratitud es la respuesta de fe de aquellos que llegan a apreciar la gracia y la misericordia de Dios sobre sus vidas. La gratitud es una respuesta de fe. Y te quiero dejar, busca conmigo por favor en el tiempo que nos queda en Lucas 7:36. Lucas 7:36. Vamos a leerlo rapidito. Lucas 7:36. Me gustaría que lo busquen para que me sigan en la lectura. Lucas 7:36 nos ilustra esta historia. La historia de la expresión de una mujer que no era leprosa, pero sí era pecadora, y que reconociendo la gracia de Dios, expresó gratitud y adoración de una manera radical. Porque la gratitud es la respuesta de fe de aquellos que reconocen y aprecian la gracia y la misericordia de Dios. Verso 36 dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se dice que el costo de ese perfume equivalía a el salario de un año. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó, dice el pasaje, a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, se daría cuenta de quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Verso 40. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, pensando que él no sabía lo que estaba pensando. Le contestó, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Y contestó Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Respondió Simón y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Más adelante dice, volviéndose hacia la mujer le dijo, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Esta historia es maravillosa, porque esta historia ilustra de una manera más evidente cómo al que mucho se le ha perdonado, mucho va a amar. Al que mayor conciencia tenga de cuán perdonado ha sido, más amor y gratitud demostrará. Y eso es lo que se evidencia en esta historia de los 10 leprosos. Lo que diferencia a estos 9 leprosos versus el uno que volvió, es que este uno que volvió sabía cuán profunda era su situación.
Este uno pudo darse cuenta de que al él haber sido sanado, no nada más fue librado de la lepra, sino que también su dignidad le fue devuelta, aun cuando él sabía que no lo merecía por ser samaritano. Y en esta ocasión yo quiero solamente que tú consideres, a la luz de lo que hemos visto aquí, la realidad de estas preguntas que quiero hacerte mientras tus ojos te invito a que los tengas cerrados y medites en esto. Porque mirar toda esta historia y considerarla como la hemos presentado puede sonar como algo especial. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿de qué maneras el Señor te está inquietando a que tú te acerques al Señor y le pidas misericordia? ¿De qué maneras al tú exponerte a esta palabra tú dices, yo necesito acercarme a Dios pidiendo misericordia por esto, por esto? Porque no quiero que Dios haga simplemente algo para resolver el dilema que tengo. No, no, no. Yo reconozco que en mí hay algo. En mí hay algo que está asociado a la realidad de la lepra. Ya sea un hábito, ya sea una actitud, ya sea algo escondido en mi vida, algo que yo sé que necesito rendir a mi Dios, algo que me impide poder agradar y vivir para Dios. Señor, necesito entregártelo. Ten misericordia de mí, necesito que me limpies. Así que si en esta tarde tú vienes a Dios reconociendo y escuchando esta palabra que hay algo de lo cual necesitas que el Señor te purifique y te limpie, Él quiere hacerlo. Él no está aquí para rechazarte. Él no está aquí para señalarte. Él no está aquí para decirte tú mereces sufrir lo que sufres. No, Él quiere limpiarte porque Él es amplio en perdonar. Yo te pregunto, ¿cuán dispuesto estás a obedecer lo que Él te pida hoy? Porque Él quiere limpiarte y sanarte, pero quizás te indique a que vayas de camino al sacerdote, en otras palabras, a que tomes acción en alguna dirección. ¿De qué maneras, te pregunto, el Señor ha mostrado su gracia y su misericordia sobre tu vida? Por áreas por las cuales o maneras por las cuales hoy tú necesites mostrarle gratitud. Amado, ¿cuál será tu respuesta en este día a la gracia manifestada de Cristo en tu vida? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Adoración, gratitud o indiferencia? Padre bueno, gracias te damos porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Pido a los hermanos que me ayuden aquí con un cántico final mientras oramos. Señor, tú conoces nuestra condición y te acuerdas de que somos polvo. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, que así como estos leprosos, muchos de nosotros hemos sido purificados, redimidos por tu sangre y aún todavía necesitamos seguir siendo purificados, restaurados, afirmados en ti. Qué bueno saber que cuando nos acercamos a ti, tú no nos echas fuera, porque todo aquel que viene a mí, tú no le echas fuera, dice tu palabra. Y yo clamo en esta hora, Señor, por los que entre nosotros se encuentran, aún incluyéndome a mí mismo. Padre, y oro para que tu Espíritu Santo utilice esta palabra que hemos compartido para despertar en nosotros gratitud. Señor, te pedimos perdón si en nosotros ha habido una actitud ingrata hacia ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en nosotros han habido actitudes que, Padre, nos han llevado a no darnos cuenta de cuán bueno tú has sido con nosotros a pesar de que te fallamos. Señor, ayúdanos a comprender que tú extiendes tus brazos de amor para que nosotros nos acerquemos a ti y en tu presencia ser purificados, ser restaurados, ser sanados. Señor, tú nos has perdonado tanto. Tu palabra dice que cuando venimos a la fe en Jesucristo, nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros han sido perdonados. Y ya no hay ninguna condenación, dice tu palabra, para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Para los que andamos no conforme a la carne, sino al Espíritu, dice tu palabra. Oh Dios, ayúdanos en esta tarde, te lo pedimos, a vivir conscientes de la magnitud de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia expresada a través de Jesús a nuestra vida, para que nosotros corramos a ti en arrepentimiento, corramos a ti en devoción y podamos vivir eternamente agradecidos. Padre, en la gratitud hay gozo, en la gratitud hay plenitud, hay deleite, en la gratitud encontramos paz.
Señor, ayúdanos, Dios. Perdónanos si hemos estado desenfocados, si hemos estado mirando otras cosas y hemos perdido de vista tus bondades. Oh Dios, venga a nuestro encuentro, en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar si hubiera alguien entre nosotros que quisiera entregarle su vida a Cristo. Te invito a que te pongas de pie donde estás. Si hoy tú eres uno de esos leprosos que quiere decirle, Señor, límpiame, límpiame, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Sálvame, perdona mis pecados. O si tú eres creyente, ya tú has dado un paso de fe, pero estás luchando con algún área de tu vida en la cual necesitas el apoyo en oración, ponte de pie también. Estamos aquí para apoyarte en oración. Alguien que se acerque, alguno de los hermanos tutores, discipuladores, mentores que se acerque. Tenemos 2 hermanas que se ponen de pie. Alguno de los líderes de la iglesia que vaya y se acerque y me ayude a orar por estas personas. Por favor, 2 damas que vayan. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Hay alguien hoy que quiera entregarle su vida a Jesús? El Señor te está llamando. Yo no sé desde cuándo te está llamando, pero está ahí tocando la puerta de tu corazón. Él desea redimirte, salvarte, darte nueva vida. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te ama profundamente y no quiere que tú te pierdas, sino que vengas al arrepentimiento, a la reconciliación con Él. Vamos a hacer esta oración para cubrir a nuestras hermanas que se ponen de pie. Aquí hay otra hermana que se pone de pie, alguien que vaya y se acerque y ore, y ore. Un caballero también, caballero que me ayude. Gracias, Mauricio. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Los demás estamos orando, amén. Dios está obrando en estos hermanos que hoy se hacen vulnerables y dicen, Señor, haz algo en mi vida. Tócame, ayúdame. Hay una hermana que necesita otra hermana que ore. María Elena, por favor, si me ayudas, te lo voy a agradecer. Gracias, Padre, porque tú llegas a tiempo a nuestra vida. Oro por nuestros amados que se presentan delante de ti reconociendo su necesidad. Oro para que tú les bendigas y para que en medio de sus luchas tú les des victoria. Oro para que tú les purifiques y les ayudes a que puedan realinear sus pensamientos, sus vidas a ti. Ayúdales en el nombre de Jesús a que puedan conocerte, a que puedan amarte y a que puedan vivir en victoria. Gracias, Señor, porque tú eres quien convences. Y aún aquellos entre nosotros que todavía no han dado un paso de fe, no han reconocido la necesidad que tienen de un Salvador, oro para que tú les toques y para que en el momento oportuno tú, Señor, despiertes fe salvadora y les traigas a salvación. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Cantamos juntos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá.
sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Aleluya, gracias Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él es bueno, amén. Él es bueno. Gracias, papá. Te bendecimos, Señor.